Mi default para poder predicar o explicar un pasaje después de muchos años era empezar con primero una introducción, luego mi pasaje, y yo luego me iba a desmenuzar el pasaje, ¿no? Muchas veces es bueno, pero muchas veces perdía a gente. El pragmatismo es la idea, la noción de que si algo funciona es bueno. O sea, si uno predica sermones largos, muy expositivos, muy centrados en la palabra de Dios y nadie llega a la salvación, la gente comienza a salir. Entonces busquemos otra manera y tenemos más cantos, más divertido, más imágenes, más luces y más gente llega, más gente profesa a Cristo. Entonces decimos, bueno, Dios está bendiciendo eso, entonces seguramente le agrada. Debemos seguir haciendo esto. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, es de que está midiendo si algo agrada a Dios en base a su bendición, en vez de basarlo en base a su conformidad a la Escritura. Dios no quiere que yo persiga la añadidura. Sí quiere que la añadidura me persiga a mí. Mientras yo persigo a Dios, las cosas que Él quiere para mí me persiguen a mí. Si Él quiere darme más ropa, me va a perseguir más ropa. Si quiere darme una mejor casa, me va a perseguir una mejor casa. Porque mientras yo estoy persiguiendo a Dios, Él va a añadir a mi vida todo lo que Él quiere añadir a mi vida. Y tú tienes que entender que Dios es nuestro Padre, amén. Y Él quiere bendecirte en cada área de tu vida. Él quiere darte gracia, Él quiere darte sabiduría, Él quiere darte nuevas fuerzas, Él quiere darte nuevas amistades, Él quiere darte una vida llena de sus bendiciones. Es lo que Él quiere esto. Y yo quiero decirte esto: Dios tiene aún muchas promesas y muchos sueños y muchas cosas nuevas para ti, a las que tú vas a entrar por la gracia de Dios. Él quiere que te renueves, te reinventes. Pero tenemos un evangelio totalmente humanista. Humanista. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo es el hombre en el día de hoy? Los hombres en la calle sin Cristo, sin Dios, ¿ellos aman a Dios? No. La Biblia dice son aborrecedores de Dios y que se aman a sí mismos. Entonces todos los inconversos en el mundo se aman a sí mismos, ¿no es cierto? Y también cada hombre pecador sin Cristo tienen planes para su vida. Sus propios planes para su vida, ¿no es cierto? Los hombres caminando en la calle se aman a sí mismos y tienen un montón de planes para sus vidas. Entonces tú, evangelista, llegas, tú dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. Y el hombre pecador incrédulo dice, ay caramba, este me gusta. Yo me amo a mí mismo y Dios me ama también. Yo tengo planes maravillosos para mi vida y Dios también tiene planes maravillosos para mi vida. Entonces yo lo acepto. ¿Qué tengo que hacer? O solamente tienes que repetir una sencilla oración. ¿Es todo? Sí. ¡Ay, caramba! Sí. ¿Dónde? Ya, yo voy a repetir la oración. Vamos. Ese no es el evangelio. No tiene nada que ver con el evangelio. El pecado no limita el amor de Dios, el pecado limita tu potencial. Dios te ama igualito cuando estás viviendo en integridad que cuando estás viviendo en pecado. Él te ama igualito. Eso no limita el amor de Dios, pero limita tu potencial que Dios ha preparado para tu vida, tu futuro, tu soltería, tu matrimonio, tu familia, tu profesión. Te está limitando. Hay un depósito divino en tu vida. Hay algo que llevas, algo que cargas que es importante para tu generación, para tu familia, ¿Sabes
¿Sabes? Me encanta a mí predicar en lugares donde me valoran. No, de verdad. Lo he hablado con los predicadores. En otras palabras, Dios no hace nada en la tierra sin ponerse primero de acuerdo con nosotros. O el pastor rebaja el nivel del mensaje o nos buscamos otra iglesia. No cambiaré el sermón. Pastor, pero qué fracaso, nunca llegaremos a una nave grande, a ser 200, a ser 500. No es mi objetivo. Mi objetivo no es cumplir con multitudes, es cumplir con aquel que ahora está encima, con sus ojos clavados en mí, midiendo cada palabra que digo y diciendo, como digas una cosa que esté fuera de este libro, o como les cuentes una pequeña mentira para hacerles el camino más fácil, recuerda, Juanma, y me está mirando ahora, y me está analizando, y yo sé que hay una palabra que me repite en el oído: quien le ponga o le quite algo a este libro sea anátema, sea maldito. Recuerdo otra palabra que dice: ¿por qué os queréis hacer maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Por eso no cambiaré las cosas. Prefiero que salga de aquí ahora, dentro de 10 minutos me baje allí, con toda gente con rabia, con odio, y que algunos no se despidan, pero que Él diga: otro día fuiste fiel. Mi único objetivo es llegar un día delante de Él y que diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Para nada. Bueno, pero has evolucionado bastante y te has convertido en un gran comunicador. Y en los dos últimos años todavía me he tratado de reinventar más. ¿Cómo haces eso? De reinventarte más. Escucho gente que está comunicando muy bien a esta generación, en un alto nivel. Los escucho, no escucho muchos podcasts de prédica, pero cuando voy a conferencias a recibir, escucho, cuando voy a predicar incluso me siento a escuchar, y me gusta mucho analizar cómo predican, me gusta mucho ver qué hacen, entonces aprendo mucho, me he vuelto un aprendiz de predicadores. Todo lo que Dios ha hecho desde el principio de la creación, ¿lo ha hecho a través de qué, mis hermanos? Lo ha hecho a través de su palabra. Dios se hace presente a través de su palabra, Dios actúa a través de su palabra. Él dijo en Génesis capítulo 1 versículo 3, sea la luz, y la luz fue hecha. Así de simple, nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que antes no existían, únicamente por el poder de su palabra. Su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Mis amados hermanos, dejar de lado este libro para tratar de llevar a cabo el ministerio con técnicas humanas es como sustituir una bomba nuclear por un tirapiedras. ¿Están listos para seguir bailando? ¿Están listos para seguir celebrando? ¿Cuántos están tan agradecidos que hay una fiesta como esta en una iglesia, en un lugar que mucha gente pensaría que no se podría hacer, pero hay una fiesta como esta? ¿Cuántos les encanta ser parte de esto? Ver a todos los jóvenes dispuestos a adorar, a saltar y decir: yo te entrego hoy todo, Dios. Eso que Dios está haciendo en ti, mientras el DJ te está ministrando libertad, alegría, amor de Dios, eso que tú sentiste en tu espíritu, sácalo.
Lo que iba a añadir a esto que dijo Luis, porque de verdad el tema es tan importante. Cuando yo no voy primero por el intelecto para llegar de ahí a las emociones, es que se produce el emocionalismo y yo puedo manipular las emociones del auditorio simplemente con ciertos elementos que los que saben manipular saben cómo usarlo para levantar las emociones de la gente. It used to be called contemporary. Some call it relevant. We're so cool, we call it contemporvent. Opening song, lights and big drums. You know it's cool because you heard it on the radio. He's right, that was cool. Speaking of cool. Young hip guy welcoming all with graphic tee and cool glasses. I welcome everybody with arms wide open, revealing my tattoo so you know I have a past. Quirky transition to band, invite everyone to stand. Let's do it. This is the song that everyone knows. It's the song that everyone knows. My new song that nobody knows. Nobody knows this song. I want you to learn this song and buy my record in the bookstore after the service. I just want to invite the ushers up as we prepare for our offering. Feel free to give if you feel led. It's between you and God, but we're tracking it. Pero no están reaccionando a la verdad que están entendiendo de la gloria de Cristo, de la salvación. Es una simple manipulación, como la que puede ocurrir hasta en un estadio de fútbol. Yo puedo poner a miles de gente a gritar o en un concierto de música rock y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ahora, ¿dónde está el peligro? Y por favor, hermanos, de verdad, ¿no? Yo quiero decir esto con toda la seriedad que yo puedo. El problema de esto es que cuando una persona se acostumbra a ir a una iglesia donde se les da una descarga emocional que no se produce por la verdad del evangelio, sin darse cuenta, esa persona está siendo vacunada contra la verdad. Porque llega un momento en que al ir a una iglesia donde se expone las escrituras no lo soportan. Ellos necesitan esa adrenalina emocional. Y a mí me da muchísima pena porque yo tengo la convicción de que en muchas iglesias evangélicas, o por lo menos dentro del rango de iglesias evangélicas, están vacunando a las personas contra la exposición seria de las escrituras y aún contra la himnología seria, porque no quieren cantar himnos que los pongan a pensar. Siempre recuerdo lo que decía Chesterton: cuando vayas a la iglesia te quitas el sombrero, no la cabeza. Gracias, hermanos. En Illumination tenemos buenísimas noticias. Y es que vamos a estar fuera de Guatemala. Ya Illumination no es solo en Guatemala, tuvimos ya la oportunidad de estar en la Ciudad de México. En el 2016 fue un evento maravilloso. Llegar a un lugar tan grande donde creo que no muchos artistas han llegado. Creo que no cualquiera se presenta a una arena en México. Fue increíble la parte de la producción, la música, las luces, las pantallas que pusimos allá.
Creo que los chavos respondieron bastante bien, saltando, brincando. Fue un ambiente realmente como un festival de electrónico. Un evento maravilloso, 1,600 personas aceptaron a Jesús. Creo que México necesita este tipo de eventos. Muchas personas han sido atraídas por muchas cosas porque sus sentimientos o sus emociones juegan un papel importante al momento de tomar decisiones. Y al parecer las iglesias se han enfocado en entretener y también desde el inicio con una música atractiva, tomando ese rol como para querer atraer más gente. ¿Cómo es que percibe esta situación? Hermano, nunca debemos usar medios carnales para atraer a hombres carnales. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar las Escrituras y no solamente predicar las Escrituras. Según Colosenses capítulo 3, 16, 17, no solamente predicamos las Escrituras, debemos cantar las Escrituras. No podemos simplemente cantar porque mueve las emociones. Tenemos que cantar porque edifica la mente, porque nos instruye, porque nos santifica. No, mira, si un incrédulo puede entrar en la iglesia y divertirse durante el tiempo de alabanza, hay problemas. Hay problemas, hermano. Y todos hablando de la presencia de Dios y los incrédulos están allí felices. Hermano, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y cree en Cristo. ¿Qué es adoración? Primeramente, necesitamos reconocer que podemos adorar sin conocer a Dios. Cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, Él le dijo que los samaritanos estaban adorando a un Dios que no conocían. Mira, en muchos casos la alabanza es simplemente un tiempo de idolatría. ¿Por qué? Si voy a una iglesia, ¿no? Y yo digo a cada persona que está ahí, okay, yo te voy a dar una hoja y un lapicero. Escríbeme los atributos de Dios en la hoja y define cada atributo. La mayoría de las personas que están en la iglesia no van a poder hacerlo. Pero adoran a Dios con tanta emoción. Están adorando a un Dios que no es necesariamente el Dios de las Escrituras. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, mayormente lo que pasa en la ausencia de un conocimiento bíblico de Dios, la persona hace un Dios a su imagen y adora el Dios que han creado. ¿Me entiendes? Muy peligroso. Pero la culpa, ¿quién tiene la culpa? Los ancianos, los pastores. No es la culpa del director de música, porque si él está haciendo cosas antibíblicas y los ancianos no hacen nada, es la culpa de los líderes, de los pastores de la iglesia. Y demuestra, no solamente que el director de música no teme a Dios, sino demuestra que los pastores no conocen a Dios, no entienden las Escrituras o no temen a Dios. Quiero que hagas un ejemplo. Quiero que pongas tu mano así. Quiero que imagines que en tu mano está lo poco que tienes. Quiero que pienses en lo poco que tienes. Lo poco que te puede quedar. Quiero que pienses en eso por un momento. Ponle ahí, cifra lo que quieras. ¿Ah? ¿Ven cómo no hablamos de plata, hablamos de fe? Quiero que mires lo poco que tienes. ¿Ya lo viste? Quiero que alces tus ojos al cielo, porque de nada te sirve seguir viendo lo poco. Tienes que ver al que lo va a multiplicar.
Tienes que alzar tu vista a los cielos, de donde viene tu socorro, de donde viene tu amparo. Alza tus ojos, quiero que los alces, álzalos. Y di conmigo: Señor, lo poco en tus manos es mejor que en las mías. Amén. ¿Hasta cuándo no vamos a entender eso? Que Dios quiere bendecirnos. Vosotros también, hijos de Sión. Ahora nos toca a nosotros. Ya le habló a la tierra, le habló a los animales. Y quiero que levante las manos y digas conmigo: si Dios bendice a la tierra y a los animales, quiero ver lo que va a hacer conmigo. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han recibido un milagro en sus finanzas en algún momento? Casi todos. Nunca más tiene el derecho a decir no tengo pan. ¿Por qué? Porque el milagro que Dios hizo en tus finanzas en aquel momento es para cambiar tu mentalidad de que Dios es dueño del oro y de la plata. Para Él el dinero no es un problema, el pan no es un problema. Vamos, iglesia, no es un problema. Él puede transformar, multiplicar, bendecir, hacer algo de la nada, abrir caminos donde no hay camino. Él es nuestro Dios y lo hace así. Y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y para cualquier otro tipo de negocio, y tus bodegas estarán llenas, listas para las ventas de todos los clientes que te habrá de traer Dios. Se lo estoy traduciendo al 2022. ¡Yuhu! ¡Ah, qué unción! Un aplauso al Señor Jesús, por favor. El más fuerte que pueda. ¡Vamos! Señor, gracias, Padre. Hoy declaramos que nosotros poseemos lo que la planta de nuestros pies pisa. Amén. Amén. Lo que este falso evangelio predica es que nosotros podemos usar a Dios para tener en esta vida prosperidad, pero prosperidad definida en términos materiales, es decir, buena salud, riquezas, etcétera, etcétera. Ser feliz en este mundo. Éxito. Pero una felicidad que no depende de tener a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Una felicidad que depende de tener bienes materiales. Eso es lo que distingue el falso evangelio de la prosperidad del verdadero evangelio. Yo te profetizo en este día que hay una prosperidad que viene sobre tu vida, pero tiene un propósito. No es para gastarla, no es para gastarla en tu deleite, no es para gastarla en lujo, es para sembrar y para que el pacto de Dios sea establecido en la tierra. Dios está levantando una generación próspera, bendita, prosperada. Tu familia va a decir: a qué Dios le sirve. Dejo a la Santa Bárbara, dejo al Dios del mamón y busco a Dios verdadero, ese Dios que prospera. Es tiempo que la iglesia de Cristo entienda que la prosperidad es tu derecho de herencia. Es la prosperidad tu herencia. Tienes que entender, solo los religiosos no quieren prosperar. Tú tienes que querer prosperar. Los impíos tienen que ver en lo que hace, porque sepan que tu Dios es el dueño del oro y la plata, que tu Dios es el Dios todopoderoso y que es tu Dios verdadero. Son unos charlatanes que usan la religión como pretexto para convencer a las personas que les den voluntariamente su dinero a cambio del favor de Dios. Esto es diabólico y nauseabundo. Es una especie de lotería divina. Mientras más dinero das, más oportunidades tienes de ganar. Y claro, las personas que están en estos movimientos dan y dan y dan. Y es verdad que es un evangelio de prosperidad porque prosperan a los pastores. Y uno se pregunta, ¿y cómo esa gente aguanta tantos años ahí mintiéndoles? Bueno,
lo aguantan porque se les dice que ellos no prosperan por falta de fe. Es como la gente que va al casino. Ellos van y juegan y van a la ruleta a ver qué pasa, y van a la ruleta otra vez a ver qué pasa, y van a la ruleta. Un día se le pegará el premio. Mis hermanos, esto es nauseabundo. Esta gente está apelando a la codicia humana para hacerse multimillonarios en el nombre del Señor. Por eso alguien le ha llamado el evangelio de la avaricia. Han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahora, ese no es su mayor problema. El mayor problema de esta gente, ¿saben cuál es? Que están distorsionando el mensaje del evangelio. Ese es el mayor problema. Cristo no vino al mundo para que todos sus hijos anden en un Rolls Royce, o para que ninguno se enferme. No, Él vino a salvarnos de nuestros pecados, incluyendo el pecado de la avaricia, incluyendo el pecado del orgullo. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a librarnos de la esclavitud de vivir para nosotros mismos y para mostrarnos que el mayor bien en la vida consiste en conocerle a Él, aunque nunca tengamos salud ni riquezas materiales. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y chequera para que lo adores. Yo creo que las primicias no son una ofrenda más, una ofrenda cualquiera. Las primicias deben ser una ofrenda extravagante. ¿Por qué? Porque María antes, al inicio de su futuro, antes de casarse, puso primero a Dios de una manera extravagante. Yo siempre que leo la Biblia, yo veo que las primicias siempre son extravagantes. Abel dio una primicia extravagante y Dios lo honró por eso. Caín fue como X, pero Abel le dio una ofrenda extravagante. Y yo creo que en mi caso, Dios nos está hablando a mí y a mi esposa que este año queremos ser más extravagantes que el año pasado. Queremos esa ofrenda fuera de nuestro presupuesto, fuera de lo calculado, fuera de lo normal. Queremos darle a Dios lo mejor y derramarlo a sus pies y decirle: Jesús, tu capacidad para darnos un buen futuro es más grande que cualquiera de nuestros planes y nuestros recursos. Queremos ser extravagantes delante de Dios. Alguien diga amén a eso. Y termino con esto mientras pasa el piano. Y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. No pasarás penas, no dirás al cobrador: venga la próxima semana. Porque Dios va a restituir lo que se perdió y añadir lo que habrá de venir. Yo puedo esperar lo que Dios tenía para mí en el futuro y esperar que le añada lo que perdí en el pasado. Y ahí ver la mano de Dios. Hacen números de lo que perdiste. Y Dios promete que eso va a ser restituido. Pero no vengas con truquitos de que me acerco a Dios pero no le cumplo. De nada sirve que oigas un bonito, buen mensaje y poderoso si no te vas a tomar una acción determinada. Así que quiero animarte a que nadie se mueva en ninguna reunión, ningún campus. Pero quiero animarte a esto. Primero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ponga una cantidad en nuestro corazón, que nos hable. ¿Sabes qué es lo que dice Rick Warren? El pastor Rick Warren, el autor del libro Una vida con propósito. Él dice que la fe es agregarle un cero a una cantidad que pensamos. Si tú dices: Señor, yo quiero que mi empresa crezca un 5%, la fe es agregarle un cero. Señor, quiero que este año ganemos 3,000 personas en Más Vida, vamos a agregarle un cero, 30,000 personas. Señor, yo quiero darte este año dice Rick Warren que la fe es agregarle un cero a eso. Y algunos de ustedes, Dios les está moviendo a tener ese paso de fe también. Pero vamos a orar que Dios ponga una cantidad en el corazón de cada quien.
Cuando tus pastores te digan que tú tienes que dar lo mismo que se daba en el Antiguo Testamento, que tus pastores te digan, mira, en el Antiguo Testamento se recogían las primicias, hay que recoger las primicias, en el Antiguo Testamento había bendición sobre las primicias, hay que seguir recogiendo y trayendo las primicias, y por eso a principio de año, en enero, hacemos cultos de primicias. Primera pregunta, y yo quiero que tú hagas esas preguntas si tu pastor hace esas cosas. La primera pregunta que quiero que le hagas a tu pastor es la siguiente. ¿Envuelve dinero el culto de primicias? Quiero que preguntes eso, porque la mayoría de veces el culto de primicias que se hace es propio de las iglesias de la prosperidad y envuelve sobres con dinero. Qué casualidad que todos esos textos bíblicos se usan para dar la vuelta de una manera terrible a ese texto y al final poner sobres en la iglesia. Pon todo tu año 2019 en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Una vez que pasan a estar en las manos del Señor, ya no son tus planes, son sus planes. Y por eso tienen éxito los que Él quiere que tengan éxito y los que no. Pues no. ¿Cómo es que pongo entonces todo en las manos de Dios? Dice Romanos 11:16, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, si consagro la parte del año que se ofrece como primicias, si consagro lo primero, entonces también se consagra toda la masa. ¿Cómo es que ponemos en manos de Dios el resto del año? Consagrando nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro dinero, consagrándolo primero a Dios, creyendo que el resto tendrá su gracia. Amén. Si te das cuenta, vienen de esas iglesias que normalmente también dicen, pacta con Dios, trae tu primicia, trae esto. Y todo es dinero, 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 dinero. Todo money, 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 para cada día tener un templo más grande, una vida más lujosa. Incluso, yo le digo esto a los pastores. A los pastores que le dicen a esas personas que además como el sacerdote recibía las primicias, ellos también tienen que recibir las primicias para que ellos sean bendecidos. Número 1, Pablo vivía de las primicias de la gente. Lee tu Biblia y tú sabrás que Pablo vivía de ofrendas que recibía. Incluso en alguna ocasión cuando las ofrendas no alcanzaban, Pablo trabajaba con sus propias manos. ¿Daban los creyentes las primicias a Pablo? No. ¿Daban los creyentes las primicias a Pedro? No. ¿Daban los creyentes las primicias a Timoteo? No. ¿Daban ofrendas? Sí. ¿Daban de corazón? Sí. ¿Daban voluntariamente? Sí. ¿Hay que dárselas hoy a los pastores las primicias? No. ¿Es bíblico? No. ¿Es propio del Evangelio de la Prosperidad? Sí. Sí, sí, porque ese pastor está muy interesado en tus primicias. Pregúntale, pastor, ¿usted hace entonces también todo lo que hacían los sacerdotes? ¿Usted se purifica? Ah, no, eso ya no se hace. ¿Usted hace sacrificios de animales? Ah, no, eso ya no se hace. ¿Usted hace todo lo que hacían los sacerdotes? Ah, no, eso ya no se hace. Entonces, pastor, ¿por qué? Lo que tiene que ver con dinero sí se hace y lo que tiene que ver con lo otro, Cristo lo ha cambiado. Pastor, si usted dice que hay que seguir haciendo eso del antiguo pacto, yo le pregunto, pastor, ¿usted come todo lo que está permitido y prohibido del antiguo pacto? Te va a mirar así como, pastor, su esposa, en el antiguo pacto las mujeres tenían que hacer rituales de purificación cuando tenían la regla, cuando estaban menstruando. Su mujer hace rituales de purificación porque el momento de la menstruación es un momento de impureza en el antiguo pacto. No lo hace. Pastor, su manera de vestir es solo con un material, es decir, 100% algodón o 100% poliéster, porque dice incluso que si se juntaban dos telas, ¿eso estaba prohibido? No, eso ya no se lleva. Ah, entonces, pastor, ¿por qué no se lleva nada de las normas ceremoniales, de las normas religiosas del culto, de sacrificios y esas cosas, pero sí las que tienen que ver con dinero? Tu pastor va a empezar a salirle un sarpullido y a decir, se empieza a notar que solo queremos dinero, se empieza a notar, este está leyendo, este está haciendo algo. Al final te das cuenta que los cultos de primicias es para sacar money. ¿Hay cultos de primicias en el Nuevo Testamento? No. ¿Hizo Jesús algún culto de primicias? No. ¿Pablo está hablando en alguna de sus cartas sobre las primicias y los cultos de primicias? No. ¿El apóstol Juan habla en alguna de sus cartas sobre el culto de primicias o las primicias? No. ¿El apóstol Pedro quizá habla de las primicias o el culto de primicias? No. ¿Santiago habla de las primicias o el culto de primicias como en el antiguo pacto? No. ¿Hay que ser generosos para la obra del Señor? Sí. ¿Hay que ofrendar para la causa de Cristo, misiones, la iglesia local, incluso sustentar a obreros que son dignos de su salario? Sí, pero hay que inventar una torcedura de textos bíblicos para inventar que hay que hacer cultos de primicia y que al final sabemos que todo es para sacar dinero. Todo esto que han dicho de haz un pacto, primicias, todo tiene que ver con dinero. ¿Cuándo abrirán los ojos y se darán cuenta que lo único que quieren es su cartera? Como aquel falso apóstol dijo una vez, la cartera hay que llevarla. ¿Cómo dijo? Una vez me dijeron que al culto se llevan dos cosas, la Biblia para leerla y la cartera para adorarlo. Son robos, son lobos rapaces vestidos de cordero. No hay cultos de primicias. En el nuevo pacto no vemos ningún culto de primicias. En el nuevo pacto no vemos ningún culto de pactos a Dios.
Si te das cuenta, hay algo curioso y de esto meditaremos en otro vídeo. Casi siempre las iglesias de la prosperidad no las ves hablar de el tiempo del nuevo pacto, el tiempo de gracia en el que vive la iglesia, sino casi siempre usan el antiguo pacto. Todos los textos que vemos de Malaquías hacia Génesis, hacia atrás, para torcerlos de una manera que les beneficia y al final siempre tiene que ver con dinero. Dinero, sí, tenemos que ofrendar, tenemos que ser generosos. Dios quiere que seamos generosos. La Biblia habla en las cartas de Pablo sobre generosidad. Habla de dar al Señor con un corazón alegre, pero que no inventen cultos para sacar dinero. Hay mucha gente ahí en esas iglesias que todavía no conoce la Biblia y empiezan a dar sobres y sobres y sobres, inocentemente, engañados. Y gente incluso que apenas tiene mucho, gente que a duras penas llega a fin de mes para seguir enriqueciendo a esos corruptos. No, el culto de primicias no es bíblico. Las primicias están en la Escritura. El culto de primicias no es un culto que la iglesia haya celebrado jamás. Solo se empezó a celebrar cuando la iglesia nueva del Evangelio de la Prosperidad empezó a inventarse nuevos cultos para sacar dinero a sus fieles. Abre los ojos, no te dejes engañar y examina lo que recibes cada día. El 27 y 28 de enero, 2021, 27 y 28 de enero, y el 3 y 4 de febrero vamos a estar trayendo a Dios las primicias. En cada reunión de esos 3 fines de semana, al final del mensaje, al final de la reunión, personas van a traer sus primicias, porque hemos leído que ponían sus primicias en una canasta. Esto es un sobre, ¿verdad? Dice ahí lo primero, lo mejor. Y algunos lo van a hacer por transferencia electrónica. Nomás póngale ahí en su transferencia primicias y quizá imprime el recibo de eso y lo traes a la reunión. Algunos van a traer quizá un cheque, van a traer el efectivo, lo van a poner aquí y lo vas a traer, y va a haber pastores aquí al frente y vamos a orar por ti para que Dios bendiga y multiplique todas tus cosechas este próximo año. Alguien puede creerlo con fe el día de hoy. Así que yo necesito que al final de la reunión, si Dios te está hablando acerca de esto, que al salir tú recojas uno de estos sobres en las puertas, en los lobbies, y te vayas preparando. Va a ser 20, 21, 27 y 28, 3 y 4. Yo te recomiendo que si puedes de una vez el 20 y 21, mientras más pronto lo hacemos, es más honroso para Dios, porque estamos haciendo lo primero y lo mejor del año. Amén. Quiero animarte. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. El Evangelio de la Prosperidad solo ha enriquecido a sus exponentes mientras ha vaciado los bolsillos de sus asistentes. En nuestros días hay una gran cantidad de personas saliendo de las iglesias a donde estuvieron asistiendo por mucho tiempo, expuestas a la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, donde estuvieron creyendo que al donar dinero para la causa de Cristo o al donar dinero para el reino de los cielos, Dios estaría obligado a devolverle con creces aquello que ellos estaban invirtiendo o sembrando, para usar su propio vocabulario. En el interín, muchos de ellos no solamente quedaron desilusionados en sus corazones, sino que también quedaron vaciados de sus bolsillos. Para nosotros, los que predicamos el Evangelio, necesitamos recordar las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 34, cuando dijo: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Wow, palabras de parte de Dios para nosotros los pastores. Pastor, hermano maestro, reconsidera lo que enseñas, revisa la palabra, regresa a la verdad, despierta, Dios te hace un llamado. Todavía es tiempo para que puedas volver a predicar el Evangelio de Cristo y dejar atrás un evangelio que no es el Evangelio, porque no hay otro evangelio, como Pablo enseñaba a la iglesia de los Gálatas. Hay un solo evangelio con la cruz en el centro, relacionado a la vida, la muerte y su resurrección. And the Word of Faith movement is led by people such as Benny Hinn, world's most famous faith healer, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Joel Osteen, Joseph Prince, T.D. Jakes, Andrew Womack. These are just some of the more prominent leaders of the movement, but
What has happened is that the United States of America has created this false theology and has now exported it to the rest of the world, to the point that now the face of Christianity in most of the world today is word of faith. The idea, simply put, is that if you love Jesus, if you're a follower of Christ, you can generally expect health, wealth, and happiness. Lord, Señor, release your anointing. Suelta tu unción. On them now. Touch. Touch. Tócalos. Touch, Lord. One of them. Every one of them for your glory. Every one of them for your glory. Cada uno para el Señor. Your Jesus. Pray in the Spirit, out loud, come on. Oren en el Espíritu en voz alta. Out loud. Fuerte. A mí el diablo me ha dado muchos problemas a través de los años y hay una manera en la que me puedo vengar y es alabando a Dios con todas mis fuerzas, pegando gritos de júbilo, pegando gritos de alegría, pegando gritos de triunfo, pegando aplausos de gozo. Dale al diablo un dolor de cabeza ahora mismo. Alaba a Dios unos 30 segundos. Sube el volumen. A la cuenta de 3, tú vas a pegar un salto hacia adelante. Y tú vas a comenzar a gritar en el Espíritu hasta que Dios te mete en las profundidades de su gloria. ¿Listos? 3. Tú no vuelves atrás. Tú no vuelves atrás. Desde este día en adelante, tú entras en una nueva gloria. Le vas a dar la mano a la gente y va a decir qué me está pasando, qué está ocurriendo, qué traes, qué tenés, y va a ser el Espíritu de Dios sobre ti haciendo la obra. Eso se llama unción. Más. El diablo ya fue derrotado, está bajo tus pies. La angustia se va, el temor se va, la enfermedad se va. Reciban del Espíritu Santo más. Doble. Se va a cumplir lo que Dios te dijo, porque Él no miente. Lo imposible será posible por la fe. Oíme bien, Satanás, ahora. Oíme bien, Satanás, ahora, diablo inmundo de suicidio, de muerte, de depresión, de odio. En nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Fuera! ¡Fuera, espíritu de ocultismo, ahora! ¡Sal, sal, sal! Dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se desató el fuego. Se desató el fuego. Se desató el fuego. Hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego. Hasta en tus huesos. Recibe, iglesia, recibe, 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 recibe. Recibe, pastor, recibe. Fuego hasta en sus huesos. Recibe el manto de la unción, recibe, recibe, recibe. Recibe, iglesia, recibe. Yo creo que en el día de hoy la iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. Personas van a la iglesia, toda su experiencia cristiana, toda su vida cristiana gira alrededor del culto domingo. Las canciones bonitas, los predicadores, ¿no?, elocuentes, sentimiento en un momento cada semana durante la mañana domingo. Esa no es la vida cristiana. Y otras iglesias y predicadores, yo estaba viendo, yo
prendimos el televisor para ver los programas cristianos aquí en Perú. Supongo que hay algunos predicadores, no sé, que de verdad prediquen el Evangelio, pero todo era prosperidad, sanidad, experiencia, todo para el hombre y no para la gloria de Dios. Nadie hablaba de la santidad, de vivir una vida santa. Hombres hablando más de negocios y dinero y prosperidad y carros. Predicadores inventando fórmulas antibíblicas para sacar dinero de la gente. Gente que no estudia las escrituras. ¿Qué ha pasado aquí en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos reducir el santísimo evangelio de Cristo a un negocio? Muchos de los pastores, estos de la prosperidad y otras cosas, su Dios es su estómago. ¿Qué me importa el dinero? ¿Qué me importa los carros y las casas? Cristo murió por mí. Cristo me promete su presencia, su vida, el poder para caminar en novedad de vida. No, hermanos. Sí, se nota que la iglesia evangélica ha crecido, pero es una iglesia por un circo de falsos profetas siguiendo los deseos de tu estómago. I grew up in the Word of Faith movement in the prosperity gospel. I worked for my uncle Benny Hinn, who's a famous faith healer and pretty well known. When I worked with my family, I was a catcher, and so my job was to look sharp in a suit and be on stage when people were being prayed for. But what was going through my mind at the time, at every crusade, was that this was real, that people were really being touched, that my uncle was anointed. I would lift my hands and I would speak in tongues and I would pray in the Spirit, praying that God would touch them, that He would fill them, that He would heal them, etc. And to Jesus be the praise. Today, I hold no positions that are in agreement with my family, the Word of Faith theology, or the prosperity gospel. And the reason for that is I've come to an understanding of the true gospel. The prosperity gospel is really the worst manifestation of what some might call the seeker-sensitive movement or the attractional church movement. And you have to be careful about this because the church should be attractive. But we have to ask, why is it attractive and to whom is it attractive? The church should be attractive because God's people have a hunger and a thirst and a desire for His Word being taught and preached. And that is a profoundly attractive experience and a profoundly attractive thing for someone who is converted, who God has changed their heart and they desire those things. But the attractional church, in the negative sense, are those churches that seek to make worship and make participation in the church attractive to the unconverted heart, to the non-believer. So therefore, the sermon becomes less about opening up God's Word and letting it breathe, and more about entertaining that audience. So they can present messages which downplay uncomfortable parts of the truth. It can simply be a God is love message where you're careful not to define God very biblically or love very biblically. Make it sound like there's a force that approves of whatever you in your innermost being want. Well, that's nothing like God. That's actually a lot more like Satan. There are so many people in the world today that have heard about Jesus or about Christianity,
or about the church. And one of the things that I think brings the greatest degree of pain to my heart is that although they've heard those words, they don't truly understand what Christianity is all about, or truly understand who Jesus is or what He has done. Sometimes people maybe are browsing through the internet, or they may be browsing through the TV and come across some TV evangelist screaming and ranting or doing all sorts of things supposedly in the power of God, or asking for money. And that brings a great pain to the true Christian's heart, because it is one thing, it is a pain to know that there are people who do not know Jesus. It is a greater pain to know that oftentimes Jesus and Christianity is being distorted, so that many people harden their heart against a Jesus, a Christ, a Christianity that is not the true version of it. Sometimes I just want to, you would love to have a meeting with each and every person like that, to be able to explain to them what Christianity truly is and what the gospel truly is, so that if they do reject it, at least they're rejecting what it is. Or if they do accept it, at least they're accepting the true version of it. What is Christianity? Well, I guess the answer's found in the name, Christianity. It has to do with the person of Christ. Now, what is Christ? Well, it's an English version of a Greek term that represents actually a Hebrew idea, a Hebrew promise. And that is the promise of a Messiah, of an anointed one, a deliverer. The Bible begins in the book of Genesis with God creating man and this world, and it was good. But then, maybe beyond our comprehension, but nonetheless true, we understand that sin entered into this world, rebellion against God, which led to a separation between a righteous and loving God and a sinful and oftentimes hateful man. And this division between God and man led to also the great division between man and man. So that the world you see around you today is the result of the fall of man. It is the result of sin. It doesn't matter if you create some sort of political utopia. It doesn't matter if materialism abounds in everyone's home. We are never going to escape the reality of our sin and our separation from God. Now, the great question of Christianity, the great question of the Scriptures, the Bible, is this: if God is holy and can have nothing to do with sin, if God is righteous and must always come against sin, then how could we ever be reconciled to God? The Bible teaches in Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Now, you can argue with my terminology, but you can't argue with the truth of it. We see evil in this world. If you don't believe what I'm saying, simply turn on the news, or read your newspaper, or study something of human history, and you will see that it is a history of humans doing horrible things to humans, of sin abounding, of ruin, of nations being lifted up and nations being destroyed, of peoples being oppressed, of violence occurring for no apparent reason. It's the result of sin. How can sinful man be reconciled to a just God whose justice demands that they be punished? The answer is found in the person of Jesus Christ. The Bible teaches us that God is a Trinity: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And that to bring about the salvation of man, God would do something miraculous, outstanding, unspeakable, incomprehensible. He would show us His love, and He would do so by doing this. In His righteousness, He condemns our evil, but in His love, God becomes a man. In the person of Jesus of Nazareth, a historical person, God intervening into human history. And this Jesus of Nazareth lived the perfect life that you and I could never live, have never lived.
and then he goes to a cross. Now, most of you know about the Roman cross. You've probably seen movies about it, about how Jesus was nailed there and a crown of thorns was placed on his head, and all of this was done for our sin. But what's impossible to show, even in the best of movies, is that it took more than the physical death of Christ to pay for our sins. On the cross, our sins were laid upon him, and then all the punishment of a holy and righteous God fell upon the head of God the Son. He suffered it to its fullness, and then right before he died, he cried out, "It is finished," which means paid in full. We owed a debt to God because of our sin, and that debt was suffering eternal punishment. But on the cross, God himself, he took our place, bore our sin, and suffered the wrath of God that we deserve. He extinguished it, he put it away. And on the third day, he rose again from the dead. Then he ascended up into heaven, and this Jesus, the Son of God, sat down at the right hand of God. And now the Bible teaches that Jesus is the way, the truth, and the life, that no man comes to the Father except through him, that there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. You see, the Christian is the only person, the true Christian, who can say that they're going to heaven without being self-righteous. Why? In other religions, how do you get to heaven? You get to heaven by being good, by earning it. In Christianity, you're not reconciled to God through your own virtue or merit, but you're reconciled to God through the virtue and merit of his Son. If I died right now, I have great assurance of being reconciled, being accepted to God. Why? Because 2,000 years ago, the Son of God died in the place of this sinner and paid my debt. I do not trust in myself, my good works, my church, my religious duties. It is Christ alone. And you say, well, you don't understand. I've sinned so much. We've all sinned so much. But his death is more powerful than any sin we could have committed. His death is sufficient to pay for all your sins. You say, well, what must I do, to be saved? The Bible says you don't have to do some heroic feat like climbing up to heaven or descending down into hell, but believe, trust in Jesus Christ. Abandon all hope in your good works. Abandon all hope in your religiosity, and trust in the person and work of Christ on your behalf. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him will not perish, but have everlasting life. That's the promise of God to the greatest of sinners. The goal of a lecture is that you leave with information. The goal of a motivational speech is that you leave with action steps. The goal of a gospel sermon, the goal of teaching the Bible, is that you leave worshiping. If people and churches are out of control morally, it's probably that they don't understand the gospel. What the Bible is actually teaching is that the goal of preaching is to have people profoundly, deeply love the Savior so that there is a consequence in our hearts and lives. Jesus said that in John 14:15. He said, if you love me, you will keep my commands. And what makes us want to do that is a heart that loves the Savior because we've perceived how great is his love for us. Because when people are filled up with love for Christ, the love for the world is pushed out of their hearts, and the power of Christ is now in their lives. So as long as we sin, unless we have a doctrine of sinless perfection and that you no longer sin anymore, which I think that's been known for quite some time as a heresy, then as long as you're a sinner, you need the gospel.
If you sinned yesterday, then you need the gospel today. Because the gospel produces faith, and faith produces love, and love produces the fruit of good works. I think the gospel should be preached in every sermon. If I've got somebody here that I've been trying to get here for 3 years, they're my next door neighbor, and the guy preaching today is just talking about the joys of motherhood. You know, I'm in favor of motherhood, but if that's all this visitor that I bring hears, that's just a shame. If your sermon could be preached in a Jewish synagogue, then it's not a Christian sermon. Foremost in my life, whenever I have a chance to preach, it's first of all going to be the gospel and then build upon that central message. Because if someone doesn't have a right view of the gospel, they don't have a right view about anything. So a type of reading the Bible where I'm always the hero. I'm never the Pharisee. I'm never the scared Israelites. I'm never the ones who are going to worship a golden calf just a few weeks after I was led through the Red Sea, is a misreading of Scripture that makes man the champion and not God. And it's unhealthy and it's broken, and it leads to man trying to manipulate and control God like he was a genie in a lamp. We need to check ourselves and check our heart. Oftentimes, we find ourselves sitting in pews or even coming to church in order to get something from Jesus, but not get Jesus himself.